minutos nada más. Ahora es momento, la ancha, la media de Duro de Omar va de Tito Sueldo a Mario Guay. Llega a Duro de Domar el analista político que mejor entiende la Argentina actual. Nuestro GPS periodístico que siempre nos conduce por los caminos más sólidos de la información. Una mirada necesaria para entender el fallo de la Corte contra la democratización del Consejo de la Magistratura. Hoy nos amplía el espectro Mario Weinfeld. Es momento, el GPS humano, Mario, como siempre, un placer tenerte aquí todos los lunes, todos los jueves. A propósito de, bueno, de una novedad que se produjo esta semana, vos la anticipaste, esta semana, ¿no? En alguna medida se veía venir, efectivamente, como casi todos pensábamos en realidad, pero no se sabía, la Corte resolvió la inconstitucionalidad prácticamente de toda la ley que reforma el Consejo de la Magistratura y muy especialmente en coyuntura de las elecciones populares para consejeros. Opinión personal, por lo menos en ese aspecto, en el aspecto central, en el derecho que se creaba, para mí es un error de la Corte. Es algo más, es la limitación de un derecho ciudadano. La Corte falló dentro de su competencia. 6-1, además, ¿no? 6-1. 6-1 es un resultado impactante. De cualquier forma, leído los votos, también parecer personal, la calidad del voto del juez Eugenio Raúl Zaffaroni realmente es resplandeciente. Que es el único voto a favor, ¿no? Es el único voto a favor, el que hizo minoría solo. Es francamente muy superior, me parece a mí, técnicamente y hasta retóricamente al de sus colegas. Muy complejo contar toda esta cuestión de cómo se interpreta un artículo de una Constitución, que es imposible contar por televisión un ratito. Diré lo que me parece la idea central que Zaffaroni plantea muy bien y yo plantearé con mucha brevedad. La idea central es la siguiente: ¿qué es lo que pasó con la Constitución del 94 que estableció? De la cual fue constituyente. Eso importa relativamente, sí, pero lo fue. ¿Qué pasó con la Constitución del 94? La Constitución del 94 estableció que se creaba el Consejo de Magistratura, toda una novedad, un injerto que viene del derecho europeo, por lo general, diferente al esquema general de la Constitución argentina. ¿Y qué se dijo respecto de todos estos cargos que ahora están en discusión? O sea, la representación de los jueces, los abogados y los académicos. Que se establecía y que luego se derivaba su forma de elección y su número a una ley posterior. O sea, los constituyentes no decidieron, dijeron que lo resuelva el legislador. Al hacer eso hay lo que técnicamente se llama un reenvío, entonces la Constitución sencillamente no regula y la que regula es la ley. Había una razón práctica, histórica, política de rosca en ese momento. Esa Constitución es una Constitución derivada del Pacto de Olivos, claro, que buscaba por un lado la reelección y por otro lado ciertos beneficios para la minoría, que era el radicalismo, ¿no? Exacto, ¿esto qué era? De senadurías, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gabinete, supuestamente. Claro, pero sobre todo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que claro, en esa época pintaba para los radicales y que efectivamente ganó Fernando de la Rúa. Eso era lo esencial. Las otras cuestiones eran un poco secundarias, los constituyentes estaban muy apurados por cerrar trato, lo derivaron al legislador. Esa historia queda en el pasado, pero el texto de la ley queda en el presente y lo que dice Zaffaroni bien es donde el constituyente no distinguió, no hay por qué distinguir. Y entonces, si la Constitución no dijo nada y derivó al legislador, el legislador puede hacerlo si es razonable. Zaffaroni dice, es razonable. El criterio general histórico de la Corte desde hace 150 años es que la inconstitucionalidad es una solución extrema. Última ratio, decimos los bogas en latín, último razón. Cuando no queda otra. Cuando no queda otra. O sea, en caso de dudas está por la constitucionalidad porque hay un choque entre la voluntad del Poder Legislativo, que es importante, y la de la Corte. La resolución, entonces, a mí me parece forzada, sin duda provocada o buscada en alguna medida por, digamos, la gran disputa que hubo. El gobierno también, a mi ver, desde el punto de vista político, hizo una operación muy veloz, muy acelerada, polarizó mucho. Y en este caso le tocó perder. Desde el punto de vista de las instituciones, y esto es interesante decir, me parece, a veces se habla de la Argentina como si fuera, no se ha dicho, se hace totalitarismo, dictadura, Hitler. Ahora digo, qué sé yo, salió una ley, en un par de meses o menos, en un ratito, se llegó a la Corte por per saltum, que también lo pidió el Ejecutivo. ¿Y qué pasó? La Corte decidió. ¿Y qué va a hacer el gobierno? La va a acatar. Entonces, ¿qué va a hacer? La va a acatar. ¿Va a suspender las primarias para los otros cargos? No la va a suspender. ¿Va a ir a tribunales internacionales? No va a ir tampoco. A riesgo. Pero no va a ir. ¿Qué va a hacer? La va a aceptar y va a buscar otro camino.
Desde el punto de vista, ¿qué es lo que pasa con la reforma judicial? Que a mí me parece, siempre me pareció, y acá lo dije más de una vez, más importante que esta norma. Y yo diré de nuevo, la reforma judicial es que el gobierno llama democratización de la justicia. Va más allá de estos proyectos. Va mucho más allá de estos proyectos. Se necesitan grandes cosas, tal vez alguna vez lo dijimos, sobre todo para las personas comunes que van a tribunales. Atención más respetuosa, juicios más cortos, tribunales donde haya menos papelerío y más instancias orales, un código penal distinto, menos prisiones preventivas para los inocentes, juicios por jurado, y estoy diciendo apenas el principio de una lista que cualquiera, que inclusive se puede discutir, porque juicios por jurado, por ejemplo, que algunas personas... Está en la Constitución, ¿no? Que está en la Constitución, algunas personas, por ejemplo, el mismo Zaffaroni está en contra, por ejemplo. ¿No? Es decir, pero... En fin, son cuestiones opinales, pero hay muchísimas, hay una gran lista. Entonces, ¿cómo lo diría yo para que se entienda casi como un eslogan? Si en estos años avanzan todas esas mejoras, todas esas reformas y sobre todo avanza lo que se llama batalla cultural, el cambio de mentalidades entre quienes están en la justicia, que ahora se han puesto a discutir entre ellos, lo cual está muy bien, si en estos años avanza todo eso, será poco importante que no haya avanzado esta reforma. Y digámoslo al revés también, si querés, como un ejemplo hipotético. Si la Corte hubiera dicho, debe existir el voto popular para los consejeros, que insisto, a mí me parece bien, y luego no hubiera habido ningún cambio, sería una reforma muy pobre. En definitiva, una derrota para el gobierno, una victoria para la oposición, las elecciones siguen adelante y sin duda hoy como periodista, ¿dónde me gustaría estar? En el lugar donde se están roscando los últimos cierres de lista, lo que seguramente vamos a tener que hablar el lunes. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. El cierre es el sábado a la noche, están todos ahí en las romerías cerrando las listas, especialmente del peronismo de la provincia de Buenos Aires.